no descanso, yo no tengo festivos los lunes, entonces para mí es un día de trabajo normal, entonces pasarlo para otro día es todo un complique. Entonces, el tema es que esos lunes, los que no pudieran asistir, tranquilos que no vamos a hacer ni quiz, ni pues poner tareas si podemos poner, y los que no pudieran ir, pues para eso está la grabación, para que se adelanten, ese es el tema. Entonces, para no sé cuándo toca el otro lunes festivo, pues lo dejamos así, muchachos, porque como les digo, para mí ponerme a pasar la fecha es muy, muy complicado. Em, Veo una mano alzada. No sé si Sergio tenía algo que decir o continuamos ya con el tema, que veo la mano alzada. Ok. La bajó y no dijo nada. Eso quiere decir que no había ningún comentario. Bueno, chicos, entonces, alguien mientras les comparto mi pantalla, me quiere acordar en dónde quedamos en nuestro cuento de transferencia de calor la clase pasada. Tiene que ser de ese grupo select. Bueno, puede ser cualquiera, porque todos me imagino que miraron los que no pudieron asistir, miraron la grabación. Entonces, cuéntenme hasta dónde llegamos y en dónde íbamos a continuar. Profe, quedamos en Creo que en circuitos circuitos térmicos. térmicos. A ver, démosle la palabra a la niña que se escuchó por ahí como pasito. No sé si era María Camila o quién fue que habló, es que no alcancé a ver. Ya, profe, María Fernanda. Tú, RF, RF, Ma, María, María Fernanda. María Rodríguez. María, no te olvide tu foto, por favor, porque ahí no veo, no te conozco, veo una RF. No, Entonces, te recomiendo. Listo, María. Entonces, ¿a dónde llegamos? llegamos hasta la parte de circuitos térmicos, profe. Sí, y dentro de circuitos térmicos, justamente íbamos a empezar con un caso especial de circuitos térmicos. Ya recordamos un poco rápidamente para Sí. que ustedes me digan cuál es, digámoslo así, eh, la utilidad de hacer esos circuitos térmicos, pero íbamos a llegar a un caso especial de circuitos térmicos. Entonces, ¿cuál es ese caso especial de circuitos térmicos? Cuando hay que. Cuando hay más de una resistencia. Acuérdense que todo esto parte de qué? Todo esto parte, ya les comparto mi pantalla, un segundito que justamente estaba a compartirle esta pantalla acá y para allá vamos a mandarla. Ya. Confírmenme que están conmigo en una presentación y el título es. ¿Están conmigo acá, muchachos? Sí, señor, el de Sí, pared profe. multicapa, ¿sí? Paredes multicapa, perfecto. Entonces, bueno, eh, antes de empezar con las paredes multicapa y rápidamente haciendo como un brief de los circuitos térmicos, ¿qué les quedó a ustedes? ¿Qué es lo importante o por qué creen ustedes que es útil hacer una analogía con un circuito térmico? ¿Qué creen ustedes que es la utilidad? No lo hemos utilizado mucho, pero en la medida que lo utilicemos y que ustedes hagan análisis de transferencia de calor y los utilicen, van a darse cuenta de la gran utilidad. ¿Qué dicen? ¿Qué pueden comentar al respecto? ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Por qué creen que Simplifica mucho los cálculos. simplifica los cálculos? Sí, de alguna forma, digamos que más allá que simplificar, porque de pronto
la cantidad de cálculos podría eventualmente ser muy similar, pero yo diría que sí, más allá de simplificar, como que esquematiza muy bien cuál es, primero, esa flujo de energía, que no es más que un flujo de energía por un circuito térmico, en este caso, pues un sistema que estamos analizando, y, y una serie de resistencias, ¿cierto? Eh, entre dos puntos de temperatura diferente, ¿cierto? Y pueden haber puntos de temperatura intermedia, los que yo quiera, dependiendo del análisis, ¿no? Y hasta ahora hemos visto, ¿ustedes se acuerdan de circuitos? Este circuito es con resistencias, se llaman ¿en qué? En serie, ¿cierto? Por ahora. Eso es lo que hemos visto, pero ahorita después, en los análisis que vayamos a hacer, vamos a ver cuándo es que la analogía es circuitos en paralelo y eso cómo se ve desde el punto de vista térmico. Entonces, acá teníamos una temperatura, por ejemplo, acá teníamos otra, y acá teníamos otra, y acá teníamos otra, y estos eran resistencias que pueden ser de cuántos tipos, muchachos, generalizando. Vimos cuántos tipos de resistencia térmica. 3. Claro, ¿cuáles? Conducción, convección y radiación. Claro, tantos como mecanismos de transferencia de calor, ¿no? Digamos que no hay más tipos. Ya el hecho de mirar cómo se calcula, no sé, hay que mirar cada caso particular, pero entonces estas resistencias pueden ser exactamente eso. Y vimos también que es cuando es una resistencia de conducción, eso es típicamente un espesor, que lo dijimos que era L, de un material dividido entre un K, que es la conductividad térmica de ese material por un área, ¿cierto? La resistencia de convección, dijimos que era 1 sobre el coeficiente, o como llamamos acá, de transferencia de calor por convección, ¿cierto? Por la misma área. Y acuérdense que esta área es el área, digámoslo así, que está transversal a ese flujo de energía, ese flujo de calor. Y la resistencia de radiación, ¿se acuerdan cómo era? 1 sobre H radiación A. Ese sí, yo hasta no me lo sé, pero revisemos. Y que había una combinada. ¿Se acuerdan que hablamos este resistencia de radiación 1 sobre H radiación A? Y que el H de radiación lo podíamos expresar básicamente con esta formulita. Entonces es como la formulita más elaborada de esas que hemos visto, como para acordarse. Y que hay algo que llamamos el H combinado, que se vuelve básicamente un caso de resistencia en paralelo porque los mecanismos de transferencia de calor actúan paralelamente. Acuérdense que, y dentro de los problemas, un problema que hicimos la clase pasada, y yo no sé, dentro de esos que ustedes van a entregar mañana por la noche, bien hechecitos me imagino, y bien mostrando que están aplicando las 7 pasos esos para que los hagamos conscientes. Entonces, acá se dice que hay un H combinado cuando sumamos el H de convección más el H de radiación, ¿cierto? Entonces, eso era un poquito como para, para hacer un pequeño briefing, como les digo, una pequeña
yo hablo de briefing porque es una expresión que yo aprendí cuando yo trabajaba mucho, que tenía que ver con temas de mercadeo relacionados con la ingeniería. Entonces me acuerdo que los briefing eran aquellos como resúmenes, entonces se queda uno con el dejo del briefing, pero para que me entiendan, un pequeño resumen de esto. Ok, entonces vámonos a mirar ya qué pasa si no hay preguntas hasta ahí con las paredes multicapa. ¿Hay alguna pregunta de este concepto? Algo que sea medio complejo para ustedes que digan, hola, no, yo todavía no acabo de entender por qué o cómo. Hablen ahora. Bueno, no les digo que callen para siempre porque siempre pueden haber preguntas más adelante, pero pues si no hay interrupción ahorita, no es interrupción, sino si hay alguna pregunta con mucho gusto y si no, continuamos. Entonces, paredes multicapa, muchachos. Yo les decía a ustedes cuando arrancamos a las paredes multicapa que es a propósito, ya estamos grabando, ¿no? Yo no verifiqué, pero yo me imagino que ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, estas paredes multicapa, muchachos, como su nombre lo indica, hacen referencia a múltiples capas, más de una capa. Y esto puede hacer referencia a una aplicación donde ustedes tengan un aislamiento, por ejemplo, puede ser en una aplicación que yo les decía, creo que les alcancé a decir, en aire acondicionado, puede ser institucional, puede ser industrial, puede ser doméstico, o más allá, puede ser a nivel industrial, por ejemplo, un recubrimiento en capas de una tubería, de un tanque, en fin, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, y ojo que no nos hemos salido de la geometría básica sencilla, que es una pared donde hay temperaturas por cada cara diferentes y donde estamos hablando de un flujo unidimensional. Eso, acuérdense que estamos ahí parados. Y fuera de eso, estamos parados en el caso estado estacionario. Yo no estoy diciendo que las temperaturas estas están variando con el tiempo. Están quieticas, están en estado estacionario. O sea, si es una caldera que se prendió, es una caldera que llegó a su régimen de trabajo y estableció sus temperaturas, y ahí voy a hacer el análisis, ¿cierto? O si es una aplicación de aire acondicionado, ahí sí es más fácil. Normalmente las temperaturas internas y externas son variables que con el tiempo cambian muy poco, o sea, tienen que pasar horas para que, por ejemplo, la temperatura del día podría ser más baja o muy temprano en la madrugada, llegue a ser más baja que la del mediodía, si por ejemplo está en una situación de verano, en fin. Pero bueno, entonces estas temperaturas son estado estacionario y fíjense que lo que vamos a hacer no es nada más que lo mismo que hemos venido haciendo, pero identificando cuántas resistencias hay acá. Entonces yo les he dicho a ustedes que identifiquemos los puntos de temperatura como puntos nodales de un circuito térmico equivalente. Punto nodal es donde se van a unir, por decirlo así, las resistencias. Entonces, inmediatamente uno ubica cuántas temperaturas. Pues todas las diferentes temperaturas que nos están mostrando, donde T infinito en 1 es mayor que T infinito en 2 y la temperatura va bajando. Por eso quiere decir que el flujo de energía en forma de calor va de izquierda a derecha. Entonces esto, imagínense que una casa está caliente y afuera está haciendo frío porque es invierno. Entonces es el típico caso de perder calor, ¿cierto? Por diferencia de temperatura. Y donde tenemos dos materiales, normalmente si es una aplicación de esos aislantes, para que esa pérdida de calor no sea tan grande y la casa no se enfríe tan rápido. Entonces, tenemos dos resistencias de convección y dos resistencias de conducción. ¿Ok? La geometría la sabemos, entonces nosotros ya conocemos lo que acabamos de repasar de la vez pasada, que las resistencias de convección y de radiación, pues las expresamos en términos de ¿qué?
los coeficientes de convección y de la conductividad térmica y del área, ¿cierto? El área es un área que es transversal, es un área que es la misma, común, fíjense que es una A, que podríamos estar haciendo un análisis por unidad de área o por un área A, que nos están diciendo que es esta. ¿Listos? Entonces, otra de las grandes utilidades que tienen el estudio de los circuitos térmicos equivalentes es que uno puede fácilmente, y ya habiendo identificado el circuito, calcular temperaturas internas. ¿Cómo? Porque fíjense que el Q punto es el mismo que atraviesa todas las 4 resistencias, que es todo mi circuito. Entonces uno sabe que el Q punto es la diferencia de temperaturas extremas sobre esa resistencia total, y esa resistencia total es la suma de ellas. Entonces, una vez yo hallo el Q punto, muchachos, por ejemplo, si yo no supiera el T2 y el T1 lo sé, y esta resistencia la sé, no tengo ningún problema en calcular cuánto es esa T2, ¿cierto? Entonces, pongámoslo acá. T2, si ustedes lo quisieran conocer, a que Profe, es igual. ¿podría poner en modo presentación para que se vea más grande la diapositiva, por favor? Sí, lo que pasa es que si lo pongo en modo presentación, no puedo escribir. Fíjate que y yo quiero escribir ahí no puedo escribir, no me permite escribir. Profe, O por fuera, que sea el Zoom. exacto. Es que está en 68. Ah, ok, qué pena. Exacto. Ahí, mejor. Ahí está en 100%. ¿Mejor? Sí, gracias. Ok, Juan Pablo, listos. Entonces, si yo quisiera, y les estoy mostrando una de las, digámoslo así, bondades de este tipo de análisis de circuito equivalente. Si yo quisiera conocer T2 porque no la conozco, cuando conozco T1, yo para esta porción de este circuito, ¿cierto? Yo sé que se cumple ¿qué? Que se cumple diferencia de potencial T1 menos T2 es igual a Q punto, que lo conozco, por una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia que tengo que poner acá, muchachos? Si ustedes están conmigo. Esto es R1. cierto para R de pared 1, ¿cierto? Que es esta de acá. Entonces llamémosla como ya la llamemos. R, digamos, de conducción 1. Entonces, si yo conozco esta temperatura, yo conozco este Q punto, porque lo puedo conocer de las condiciones extremas, lo puedo calcular, conozco esto, inmediatamente yo sé quién es T2, ¿cierto? Entonces, T2 va a ser igual a T1 menos Q punto R conducción. Entonces, de esa forma se calcularía T2. Evidentemente, yo espero que T2 sea menor que T1, porque las temperaturas, fíjense, el perfil va bajando. ¿Ok? Entonces, esa es una típica, digámoslo así, cálculo que uno a veces hace con los circuitos equivalentes. Hallar temperaturas intermedias. Antes de hacer unos ejercicios de esto, muchachos, vamos a mirar otro conceptico que es muy sencillo y que se puede explicar desde el punto de vista de resistencia, que se llama el concepto de resistencia de contacto térmico. ¿Y qué es eso y por qué existe? Dentro de un modelaje matemático típico de una situación térmica. Cuando ustedes juntan, muchachos, dos materiales, ¿cierto? Existiría una condición ideal, por eso pongo acá situación ideal, siempre y cuando este material fuera totalmente liso. Acá lo que estamos haciendo es como poner una lupita y mostrar que esta unión es perfecta. Entonces, si esta unión es perfecta, quiere decir que el material de la capa 2 está tocando en todo punto el material de la capa 1
y finalmente va a haber, digamos, una transmisión sin problema de la energía en forma de calor. Solamente que como este material tiene, como esta es una capa diferente a esta, fíjense que este material, y ustedes lo pueden identificar ahí. ¿Qué pasa? Díganme entre estos dos materiales, simplemente mirando el perfil de temperatura, ¿cuál es el que es, si es la capa 2 o la capa 1, cuál es más aislante? Si ustedes los conceptos los han entendido, podrían, sin yo darles ningún número, decirme, mire, el más aislante es este. Por eso. El primero. No. Ah, aislante, no, sí. Es el segundo, pero ¿por qué? Porque se mantiene la temperatura como un poquito más, o sea, la curva es menos pronunciada. Exactamente, porque la caída de temperatura es menos pronunciada, eh, la pendiente es menor. Eso quiere decir que de alguna forma está manteniendo más de temperatura, eso quiere decir que está aislando mejor. El K de este es diferente a este. Acuérdense que, que esto viene de qué? De, si ustedes tienen acá un Q punto, ese Q punto viene de un K con un delta de temperatura dividido, acá hay un área también, y acá hay un delta X. Si estos delta X son iguales, que yo no les dije nada de eso, pero uno podría asimilar que son iguales, porque por lo menos al ojo se ven iguales. Entonces el que hace la diferencia para que esta pendiente cambie, si es la misma área, la única posibilidad es este K. Entonces, cuando el K es, si nosotros ponemos el delta T sobre el delta X, digámoslo así, lo despejamos y ponemos delta T sobre delta X dividido entre K, es igual a Q punto dividido entre K. Y esto es constante y esto es constante. Entonces, para menores conductividades térmicas, si estaríamos bien, este número es más grande, y para mayores conductividades térmicas, este número sería más pequeño. Hay algo que no me cuadra. Porque así no lo vemos fácilmente. La explicación que miramos ahorita es evidentemente la que es, pero de pronto con este ejemplo no se ve claro, y no quiero que lo miremos así porque de pronto nos confundemos un poco. Entonces, recordemos nuestro principio de conducción, ¿cierto? Y por ahora dejémoslo así. Yo me quiero meter en el tema, porque si no me desvío, de la situación real y por qué hay una resistencia de contacto térmico y por qué hay una caída de temperatura. Resulta que los materiales son rugosos, entonces cuando ustedes miran en un microscopio, la rugosidad lo que genera es que hay ciertos tipos de contactos entre sólido y sólido, y acá se quedan burbujitas de ¿qué? Seguramente de aire, paquetes de aire. Entonces la energía, hagan de cuenta que la energía en forma de calor es muy similar a la corriente en un circuito térmico. Ella se va por donde más fácil pueda irse, y donde más fácil puede irse es por acá. Pero ya cuando está lejos de ese punto, necesariamente le toca atravesar, como dicen, el río por acá, que es más duro, y acá va a encontrarse más resistencia, porque hay aire, y el aire es un aislante. Entonces, eso lo que genera es una caída de temperatura entre este punto y este punto. Y esa caída de temperatura
es lo que básicamente se conoce como caída de temperatura por resistencia de contacto térmico. Entonces, esa caída de temperatura por contacto térmico, que es esta delta T de la interfase, que yo eventualmente la podría medir si tengo los instrumentos para hacerlo. Si nosotros miramos un mecanismo de transferencia de calor, que fíjense que en este caso estamos hablando de qué, como si esto fuera parecido a la ley de enfriamiento de Newton. Acá no estoy considerando ningún delta X porque realmente no estoy considerando ninguna distancia acá. Simplemente lo que yo estoy mirando es como un coeficiente acá que me da a mí qué, un coeficiente básicamente de conductancia que se llama, y así se va a definir. Ese H sub C es el coeficiente de conductancia y el inverso es la resistencia. Entonces, la resistencia tiene pues las unidades, digámoslo así, pues, totalmente inversas que esta. Y cuando ustedes van a hacer un cálculo, y lo vamos a hacer en algún ejemplo, simplemente ustedes se remiten a unas tablas. Entonces, las tablas, ¿qué le indican a ustedes? Una tabla, fíjense que le da a ustedes la conductancia térmica de contacto, o sea, básicamente les va a dar este término. Entonces, la conductancia térmica de contacto depende básicamente de condiciones físicas, netamente. Depende de la condición de la superficie, si está, digámoslo así, bastante lisa o si está bastante rugosa. Depende de la presión que yo aplico entre ambos materiales. Y también, evidentemente, puede depender de esa rugosidad que nosotros también ya manejamos ese concepto que lo traemos de cuando miramos las rugosidades de las tuberías, ¿se acuerdan? En fluidos. Es lo mismo, ¿no? Eso es un promedio entre las alturas de los picos de las protuberancias que salen de una, digámoslo así, cuando uno mira al microscopio, por decirlo así, la superficie. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ese valor HC puede ser, puede ser pequeño, como en este caso, 1900, cuando tenemos nosotros acero inoxidable 304 y tenemos una presión baja. El hecho de que la conductancia sea baja quiere decir que la resistencia es alta, porque acuérdense que la resistencia es el inverso. Cuando el denominador es pequeño, el inverso, mucho, la resistencia se hace alta. Y cuando ese numerador, perdón, ese denominador es alto, la resistencia se hace baja. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, fíjense, estamos básicamente cogiendo un material como el cobre, que tiene una rugosidad más baja, es más liso, pero lo estamos comprimiendo seguramente, en vez de 4 a 7 megapascales, le estamos metiendo entre 1.2 y 20. Entonces, fíjense, la conductancia es mucho mayor, luego la resistencia es mucho menor. ¿Se entiende eso? Y básicamente, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ustedes cuando van a hacer la situación de hacer el circuito térmico equivalente, por ejemplo, si yo les digo acá que hay una temperatura en infinito 1, acá yo tengo una temperatura en 1, acá yo tengo una temperatura, pongámosle una temperatura en 2, temperatura infinito en 2. Y acá, estas son primas, temperatura infinito en 1' y temperatura infinita en 2'. Si yo hago, muchachos, de esta situación un circuito equivalente térmico, ¿cuántas resistencias ustedes dibujarían? ¿Tres? 3, sí.
3. A ver, primero. miremos si esto es cierto. Yo voto por más. ¿Quién da más? Yo me voy primero a identificar mis nodos, ¿no? O sea, los puntos de temperatura. Empiezo por acá. Segunda pregunta, ¿el flujo de calor va de derecha a izquierda o izquierda a derecha? De izquierda a derecha. Claro, miren, ya lo había puesto acá y pues es exactamente la misma situación. Esta temperatura es mayor que esta temperatura de acá. Entonces va de izquierda a derecha. Entonces voy a empezar por la temperatura mayor. Me voy a encontrar acá una temperatura en 1. Me voy a encontrar acá una temperatura 1'. Me voy a encontrar una temperatura 2', me voy a encontrar una temperatura 2 y me voy a encontrar una temperatura infinita en 2. Entonces fíjense que las resistencias no son 3. ¿Cuántas son? 5. Exactamente. Porque básicamente estoy teniendo en cuenta 2 resistencias que son ¿de qué? ¿De qué tipo? ¿De qué mecanismo? Esta y esta. Convección. Convección. Convección, perfecto. Convección y convección. ¿Cuántas tenemos de conducción? 3. 2. Una pregunta, profe. Yo diría 2 y les voy a, ya te atiendo tu pregunta. 2 de conducción que son fácilmente identificables, este material y este material. Y esta resistencia de acá que aparece, bueno, ahora sí, dime la pregunta a ver si tiene que ver con esto que yo les voy a decir acá. Sí, ahí que sería de conducción o convección, o serían ambas, pues por lo que están los espacios. Ahí es donde aparece lo que se llama la resistencia equivalente de contacto. Y necesariamente la tenemos que construir con este señor de acá. ¿Listos? Entonces, esa resistencia de contacto, acuérdense que las resistencias de contacto, para que yo pueda sumar, porque después, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Hallar una resistencia equivalente total y como están en serie, yo las sumo, ¿cierto? Entonces, las unidades de estos señores tienen que ser equivalentes. Acuérdense que las unidades son, ¿ustedes se han dado cuenta que las unidades de esto y esto es lo mismo? ¿Qué unidades son? Grados Kelvin sobre vatio, ¿sí o no? Revisen. ¿Cuánto es L? Metros. ¿Cuánto es K? ¿Cuáles son las unidades de K? Recuerden, muchachos. Vatios sobre metro grado Kelvin, ¿estoy bien? Sí, señor. ¿Listos? Y área es metro cuadrado. Entonces, si yo cojo acá y este pasa a multiplicar arriba, se va con este, y estos quedan al revés, esto se vuelve grado Kelvin sobre vatio. Entonces, la resistencia de acá, fíjense que esto es metro cuadrado grado Kelvin sobre vatio. Yo tengo que multiplicar esto, el RC, por un área para que dé exactamente la misma unidad y poder sumar esas resistencias. Conclusión, acá lo que hay es una resistencia de contacto y ya pues cuando hagamos un ejemplo ahorita, esa resistencia de contacto, la sacamos con básicamente ya sea la conductancia o el inverso que es la resistencia de contacto.
hay que tener cuidado, multiplicar, seguramente esto toca multiplicarlo por el área, para que al dividirlo por el área, perdón, me dé a mí las unidades que son, ¿cierto? Entonces, las unidades para yo sumar esto. ¿Queda claro el concepto de resistencia de contacto y por qué hay que tenerlo en cuenta? El resto es mirarlo y si uno tiene los datos en una situación, pues es mejor calcularlo. Si no lo tiene, pues no lo calcula. Permítanme, les hago una pregunta antes. Todos ustedes están... es que algunos de ustedes me decían que no habían podido entrar a Moodle y eso. ¿Hay alguno que todavía esté en ese problema o ya todos están con acceso a Moodle? Bueno, si no hay comentarios de eso, me imagino que todos están ok, porque por allá en estos días me escribieron que tenían ese tema, que no podían entrar, algo así. Bueno, hagamos un ejercicio y sobre eso podemos trabajar. Hagamos este que tengo acá. Y de una vez repasamos los conceptos que ustedes me ayudan a hacerlo, que miramos la vez pasada. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahorita. Acuérdense que esto nada se queda, es acumulativo y es importante que vayamos entendiendo claramente todo lo que hacemos porque pues lo vamos a venir utilizando paso a paso. Entonces, yo los invito a que hagamos este ejercicio entre todos ahorita. Estamos bien de tiempo, ha pasado hasta ahora media horita larga. Entonces, pensemos de qué es esto, muchachos, y leámoslo con detenimiento. Nosotros tenemos un material aislante, ¿cierto? Que es este de acá. Uy, perdón, me pasé. Ya, tenemos un material aislante que es este de acá. Tenemos un par de láminas de metal, que son estas de acá, que básicamente lo que simulan es, imagínense, la pared de la puerta de la nevera de su casa o la pared lateral, lo que sea. Normalmente hay dos capas de metal y hay una capa aislante adentro que podría ser poliuretano expandido o algo así. Entonces me dicen, la pared de un refrigerador se construye de fibra de vidrio, lo que nos dice acá arriba, de aislamiento por fibra de vidrio, y nos dan el K. Y ese hace, digamos, un efecto de sándwich con dos láminas de metal de 1 milímetro de espesor. Y nos dan el K también. Entonces, el espacio refrigerado se mantiene a 3 grados. Este es el espacio refrigerado. Entonces acá, ay, pero fíjense que ahora sí me permitió escribir, tan raro. A veces me permite, otras veces no. Bueno, esto es nuevo para mí, que me presentación, porque mejor para ustedes ven mejor. Yo también. Entonces, tenemos el espacio refrigerado y tenemos los coeficientes de transferencia de calor internos y externos. ¿De qué? Por convección. 4 por este lado. Vatios sobre metro cuadrado, grado Kelvin, y acá 9 vatios sobre metro cuadrado, grado Kelvin. Me dicen que la temperatura de la cocina es más o menos 25 grados y que se observa que se condensa la superficie cuando la temperatura de la superficie baja de 20 grados de la superficie, de este punto.
Entonces, me dicen que determine el mínimo espesor de la capa de fibra de vidrio que necesita ser usada, de tal modo que evitemos la condensación de las superficies externas, en este caso de esta superficie. Entonces, ¿qué hacen ustedes, muchachos? Apliquemos lo que conocemos. ¿Qué hacemos? Profe, pues primero comenzaríamos hallando el flujo de calor, ¿no? El Q. Pues ya tenemos, digamos que el H, pero ahí la curiosidad mía sería el cuál de los dos utilizar. Bueno, a ver, Liscano, Pablo, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. A ver, claro, yo tengo que pensar en ese Q, pero ¿será que el Q lo puedo hallar? O más allá de preocuparse por hallar un Q, yo los invitaría a ustedes primero de que, y háganlo siempre, identifiquen su circuito térmico equivalente. O sea, pónganse a pensar en los puntos de temperatura y dibujen, hagan el circuito térmico equivalente. Entonces, primera pregunta, ¿el flujo de calor en qué dirección va? De izquierda a derecha. Necesariamente, ¿cierto? Porque acá hay mayor temperatura y acá hay menor temperatura. Entonces, ese va a ser mi Q-punto. Entonces, tratemos de hacer acá este circuito térmico. Va a hacerlo, bueno, voy a hacerlo más grande en otra, para que no me quede todo eso apeñuscado. Entonces, esta temperatura del lado izquierdo la conozco, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Es la 25, temperatura de la cocina. 25 grados Profe, Celsius. una pregunta. En ese caso, no, esa temperatura no sería 20, porque nos están diciendo que la condición que nos interesa hallar es cuando. Ah, no, mentira. ¿Sería la de la pared la que es 20? Sí, a ver, yo sé por qué lo dices y claro, es importante. A ver, acá, que es la pared, justamente lo has dicho, la capa externa de la lámina, me dice que se observa que cuando está por debajo de 20 grados, se empieza a ¿qué? A condensar. Entonces, queremos evitar que haya condensación. Entonces, vamos a trabajar con esa temperatura, digámoslo así, límite, 20 grados. 20 grados o mayor. Después hay otra temperatura acá, que es cuando pasó el espesor de la lámina. Después hay otra temperatura acá, cuando pasa el espesor de ¿qué? De la fibra de vidrio. Otra temperatura acá, cuando pasa el espesor de la lámina, del otro lado. Y otra temperatura acá, que es así, ustedes la conocen, que es dentro del refrigerador. ¿Cuánto es acá? 3 Celsius. Exacto. 3 Celsius. Nosotros sabemos que acá hay una resistencia. Acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra. Y acá hay otra. ¿Ven ustedes alguna otra resistencia diferente o de pronto ven menos? Identifíquenlas y si no lo ven así, pues me paran porque pues es parte del análisis que yo quiero que ustedes entiendan. Identifiquémoslas. ¿Esta es de qué? ¿De convección o de radiación? ¿O de conducción? Convección. Perfecto. Convección toda la vida, porque acá hay aire, acá hay un fluido. ¿Esta va a ser de qué? Conducción. Es un sólido. Pongámosle CD. Ups.
Sí, y llamémosla 1, y acá llamémosla convección 1. Esta llamémosla resistencia de conducción también. Esta. Claro, conducción, sin miedo. Ahí hay fibra de vidrio, eso es conducción. Es un material que está siendo aislante. Entonces pongámosle 2. Acá lo mismo, va a ser una resistencia de conducción. Pregunta, ¿esta resistencia, muchachos, es esta misma o no? ¿Las puedo llamar igual? Sí, señor. Claro, porque dependen de qué. Dependen de una característica del material, que es la conductividad térmica, y dependen de un espesor del material, que es el mismo. Entonces, esta es la misma. Y esta, la resistencia de convección 2. Listos. Profe, Sí. es que me perdí un poco en la mitad. Lo que hay entre las dos placas no es un refrigerante y un refrigerante no es como un fluido, A no ver, sería vamos convección. acá. Entendamos, por eso es importante, cuando antes de que uno empiece a hacer un análisis de una situación, entender el contexto. Ese es el primer paso, ese de los 7 pasos que yo les menciono. El contexto nos dicen que esto es un aislante y es fibra de vidrio. Entonces, si uno piensa en ese contexto, eso no es un fluido, sino es fibra de vidrio. Tú conoces la fibra de vidrio. Fibra de vidrio es un material aislante. No, sí me Y confundí con el inglés, qué pena. ok, tranquilo, tranquilo. No, es importante que uno despeje las dudas porque muchas veces, por uno estar pensando que eso podría ser un material líquido, entonces uno se confunde y entonces empieza a pensar en resistencias de convección. Y resulta que no, eso es toda la vida conducción, pero bueno. Listos. Entonces, conducción, 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 convección y convección. Entonces, fíjense que me piden a mí, eh, vamos a expresarlas cada una por separado explícitamente. Esta es 1 sobre H1 por el área. ¿Cierto? Pregunta. ¿Ustedes acá ven que les dan algún área? ¿Leyeron? ¿Y yo dije algún área, muchachos? No hay por ningún lado área, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Dicen no puedo o qué se les ocurre hacer? El análisis se da por unidad de área. Exactamente. Cojan, área es igual a 1 metro cuadrado. Yo voy a anotar acá, voy a hacer mi análisis para 1 metro cuadrado. Es apenas lo más sencillo, ¿no? Es el número más sencillo porque no me genera problemas ahí con, digamos, las cuentas. Entonces, esto es, ya lo conozco. Yo conozco cuál es H1 acá. Entonces, R de conducción en 1 es un L, que es el espesor, que es 1 milímetro, dividido entre el coeficiente de transferencia de calor, o sea, la conductividad térmica del metal, que yo lo conozco, por esa misma área. Los conozco, ¿cierto? No hay problema. Este es el mismo que este, dijimos. Ya tengo este y este y este. Ahora, miremos cuál es el R de la convección en 2. Lo mismo, 1 sobre H2A. Lo conozco. ¿Cuál es el único que explícitamente no conozco? El R de conducción en 2, que es justamente ese, bueno, para que no los confunda, este L no lo voy a llamar acá entonces L, sino le voy a poner de una vez 1 milímetro, porque si no ustedes piensan que es el L, que no, ese es 1 milímetro, ese es el espesor de la capa 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Listos? Y acá si es L dividido entre K por A. Entonces,
¿Cómo hago, muchachos? La matemática de esto, ya ustedes la vieron cómo es. Yo lo que hago es los extremos. Entonces yo digo, delta de temperatura en los extremos, 25 menos 3. Esos son grados centígrados. Eso es igual a ¿qué? A un Q punto que no conozco por una resistencia total. Acá hay un problema en esta ecuación, matemáticamente hablando, que esta no la conozco y que esta tampoco la conozco porque ahí hay una incógnita que tengo acá. Todas esas son números, pero yo cuando sumo eso y lo sumo con esto, ahí me aparece una L. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Podríamos plantear esa misma relación, pero solo para la primera R, y con eso hallar el Q punto, y luego... Perfecto, los Daniel. datos. Eso es lo que hay que hacer y ya sale uno del problema. Entonces, yo sé que para la primera resistencia, como es el mismo Q punto que pasa por todas las resistencias, este es un circuito en serie, es el mismo Q punto, yo sé que acá es 25 menos 20 dividido entre esa resistencia de convección que va a ser, no sé, de una vez calculémoslo, pongámosle número. Yo les recomiendo, muchachos, para este tipo de ejercicios, ustedes ya se van dando cuenta de que en transferencia de calor, cuando uno empieza a hacer el análisis, empiezan a ver un poco de numeritos y un poco de cosas. Entonces, sean muy ordenados, hagan una tabla. Por ejemplo, ustedes podrían haber hecho, yo no la hice acá, entonces voy a tener que escribir acá el número, pero hagan una tabla con resistencia, número, la fórmula que la hayan y el valor. Entonces voy a poner de una vez acá el valor de la 1, eso es 1 sobre, ¿cuánto vale H1? Vimos que valía 9 vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin. Y acá vamos a multiplicar por un metro cuadrado. Entonces, sencillo, es un noveno grado Kelvin sobre vatio. Entonces acá es un noveno. Grado Kelvin o grado centígrado, cualquiera de los dos, sobre vatio. Entonces esto me da vatios, que era lo que yo esperaba. ¿Cuánto es 5 sobre 9, muchachos? Dejémoslo en 5 novenos. No, perdón. 5 por 9, 45, ¿cierto? Porque acá es un noveno, no 9. Entonces 5 por 9, 45 que vatios. Entonces el Q punto es 45 vatios. Entonces, si yo conozco la condición de que no me puedo, acuérdense que ese 20 lo puse justamente porque dice que es en este caso, que la mínima temperatura que debe tener. Si yo le pongo menos temperatura, esa vaina se va a escarchar toda y no me sirve. Entonces yo no quiero que haya condensación, por eso puse la extrema, 20 grados. Entonces con 20 grados da 45 vatios y ya con 45 vatios, ustedes lo que hacen, muchachos, es sacar la resistencia total y despejan el L. Hallémoslo para saber por curiosidad cuánto debería de tener ese L. Entonces, rápidamente miremos cuánto es el H, el R de convección en 2. ¿Cuánto da este RCD1, muchachos? Esos son 2. R conducción en 1, eso multiplicamos por 2 da 1 por 10 a la menos 3, porque es milímetro, dividido entre la conductividad térmica de este señor, que es 15.1, 15.1, 15.1 patio sobre metro grado Kelvin, y estos son metros. Entonces esto de nuevo da grado Kelvin sobre vatio.
¿Cuánto da 1 por 10 a la menos 3 dividido entre 15.1, muchachos? 6.62 por 10 a la menos 5. Me da a mí. 6.62 por 10 a la menos 5. Otra recomendación. Cuando ustedes empiecen a trabajar con números tan pequeños, guarden por lo menos 2 cifras decimales porque si no se empiezan a desviar de la respuesta. Eso es un poquito para ser exactos en las respuestas que dan. Entonces esto da grados Kelvin sobre vatio. Y tenemos, vamos a ver que hay unas resistencias grandes, hay otras chiquitas. Claro, es apenas... Profe, ahí en ese Q punto es 25 menos 20 y abajo es un noveno. ¿Y qué es lo que sale a la derecha? Como- grados centígrados sobre vatio, que son las Ok. unidades. ¿Ok? Listos. Entonces, sumemos. ¿Cuánto da la resistencia? Bueno, la resistencia de convección en 2, ya la sacamos. Ah, no, la resistencia de convección en 2 va a dar, ¿cuánto? ¿Un cuarto? Un cuarto. Es un cuarto, exactamente. Como la otra era un noveno, este es un cuarto. Un cuarto grado Kelvin o grado centígrado sobre vatio. Entonces, sumemos todas las resistencias. Un noveno más esta chiquita que nos dio por 2, más esta y más esta que la dejamos indicada. Entonces, resistencia total sería igual. Un noveno, ¿qué le ponemos las unidades? Más un cuarto, más, esto es 4, no van a pensar que es un 9. Más 662 por 10 a la menos 5. Son 2, porque son iguales al lado y lado. Entonces van 2, 3, 4. ¿Y cuál me hace falta sumar? La que se deja indicada era 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esa es L, que no lo conozco, sobre K. Entonces L sobre, y el K que era K, ¿cuánto era? Y ojo, yo les recomiendo, por eso es que hay que ser muy ordenado. El K, si ustedes le meten el K de la fibra de vidrio al metal y al revés, se tiran todos los cálculos. Entonces sean consistentes con las propiedades de cada material y cuidadosos. 0.035. 0.035. Y acá lo multiplicamos ¿por qué? Por 1. Y todo esto ustedes saben que está en la misma unidad, grados centígrados sobre vatio, grados Kelvin sobre vatio. Entonces, ¿cuánto da esto? Y despejamos el L, porque lo único que me hace falta, muchachos, es coger y decir que 45 vatios, ¿cierto? Acuérdense que voltaje, en este caso, diferencia de temperaturas, total, que es 25 menos 3, o sea, 25 menos 3 es igual a ¿qué? A 45 vatios por la resistencia total. Y esta resistencia total tiene un L por ahí para despejar. ¿Cuánto da esto, muchachos? Mucho, ¿cuánto da el L? Ustedes que tienen las supercalculadoras ahí, que ya meten los números, pero no se confíen mucho de ella, hagan la cuenta bien y pónganle sentido a la respuesta, porque a veces ahí es donde también se equivocan y no se dan ni cuenta. Bueno, yo estoy acá haciendo mi calculadora, me imagino que ustedes están ya en esas. A mí me da .36, 1 más
28.57 L. ¿Listos? Entonces esto da 22, ya es pura álgebra común y silvestre. Esto es 45 por .361, 16.24, más 45 por 28.57, 1285.65. 1285.65. Yo estoy haciendo bien esto, tal vez sí, ¿no? Espero. Por L. ¿Ese L va tan grande? No sé, a ver, no sé, algo acá no me cuadra. Todo está bien en unidades, sí. Profe, mi LL me está dando 4,51 por 10 a lo menos 3 metros. Sí, profe. 4,51 por 10 a la menos 3 metros. Pongámosle sentido a eso. Esto daría, está como muy chiquito, hay algo que no me gusta ahí porque ese aislamiento de poliuretano estaría dando 4 milímetros. No, está bien, 4.5 milímetros. Oh, está bien. No tiene sentido, sí. Sí, es mayor que el milímetro. Sí, yo creo que está bien la respuesta. No sé, ustedes, como ese es un ejercicio del libro, pueden verificar ahí si esa es la respuesta numérica, pero yo creo que está bien. Esta no la tengo, pero lo importante es que entiendan lo que hicimos, por qué lo hicimos. Y que miren cómo aplicamos el concepto de resistencia térmica equivalente, identificamos los puntos de temperatura o los nodos que yo llamo, identificamos las diferentes resistencias y listos. ¿Ok? ¿Preguntas de esto, chicos? ¿Todo bien? Profe, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo sé cuándo aplicar la resistencia por contacto? Buena pregunta. Cuando tienes datos para hacerlo, normalmente, por ejemplo, acá, acá uno sabe que son dos materiales, pero no hay ninguna información y uno, mucho menos entre fibra de vidrio, que es un material como lana, y una lámina de acero. Ustedes se ponen a mirar y no van a encontrar, digámoslo así, fácilmente algo que les permita a ustedes calcular esa conductancia y por ende la resistencia. Pero si fuera acá, por ejemplo, un material sándwich, por ejemplo, acá fuera un metal como aluminio, y esto es acero inoxidable, y que fuera de eso les dijeran a ustedes que eso está pernado. Esto está... Imagínense, hay un perno haciendo presión. Olvídense que esto ya es el acero inoxidable, imagínense un perno haciendo presión y haciendo un sándwich de material. Entonces ahí si ustedes dicen, momentico, yo tengo alguna información de una tablita por ahí que a mí me dicen acero inoxidable con aluminio, por ejemplo, que fuera el otro material, lo que yo les dije, y yo tengo una presión y me dan un dato y está en este rango. Entonces ustedes inmediatamente pueden sacar de acá una conductancia y ahí sí aplican el concepto o el modelito de resistencia térmica de contacto. Y evidentemente, ¿qué le pasa a su modelo? Pues en vez de tener 5 resistencias, ¿cuántas quedan? El que hizo la pregunta, Ricardo, Daniel. ¿Cuántas 7. te quedan? 7. ¿Qué entiendes cuando la tienes que usar o no?
Sí, sí, profe, Cuando gracias. tienes la información, definitivamente. Si uno no tiene, pues no se complica, porque acá pues no. ¿Listos? Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y así muchachos, hay otro tipo de problemas que son muy similares. Este yo se los voy a dejar ahí para que ustedes lo hagan. eh, eh, lo hagan porque no tiene nada diferente. Fíjense que son tres materiales, son una lámina que es una pared plana, nos dan un área y lo que nos dice básicamente es, bueno, nos preguntan que qué fracción de, del calor que se conduce a lo largo es conducido a través del cobre. Entonces, eso es un poco pensar en, planteémoslo rápidamente porque de pronto la pregunta ahí lo puede uno complicar. No lo voy a hacer numéricamente, pero sí lo podríamos plantear porque quiero llegar ahorita a redes generalizadas de resistencia. Entonces, a ver, ¿cómo plantearíamos nosotros esto? Primero, entendamos el contexto. Tengo pared plana, tengo cobre, que es el que está en el centro, está, digámoslo así, formando un sándwich entre dos láminas de epóxico de 0.15 pulgadas de espesor y me dan el K en cada uno de los casos. Este K es bajito, eso quiere decir que como es conductividad es un aislante y este K es alto, es un conductor. El cobre es un conductor tanto eléctrico como térmico fuerte, mientras que es un aislante térmico, en este caso el epóxico. Y me dan el área. Me dicen que determine la conductividad térmica efectiva. De pronto eso es lo que lo puede a uno poner a pensar un poquito, porque nosotros no hemos definido conceptualmente qué es una conductividad térmica efectiva, pero uno podría pensar en cómo construirla. Y me dice, ¿de qué? De este señor a lo largo de el lado de 9 pulgadas, a lo largo del largo de 9 pulgadas. Entonces, acá el quid del asunto es pensar cómo yo tengo que pensar cómo va a ser conducido ese calor. Fíjense que no tengo temperaturas. Este problemita lo pone uno a pensar realmente. Es hasta interesante porque uno ve esto inmediatamente uno piensa que si uno no piensa mucho, ustedes acá, ¿cómo pensarían que va ese calor? ¿Hacia dónde? Para el análisis que me están pidiendo. Como de afuera hacia adentro. Sí, de afuera hacia adentro porque... No, ya dudé. No, yo No digo importa. que Sí, sí. no. Bueno, listo. Pablo Emilio dice afuera hacia adentro, pero está dudando. Listo. Escuchemos más gente a ver que esto es interesante. A ver, Germán iba a decir algo y después Daniel. ¿Qué ibas a Eh, decir, Germán? Pues sí, profe, yo concuerdo con el compañero que dijo que afuera hacia adentro, pues porque yo no veo que pues la placa esté, o sea, que ninguno de los dos lados esté como separado, o sea, como que están en el mismo medio. ¿Qué es afuera para ti y qué es adentro? O sea, afuera es como la parte exterior de la placa de cobre. Ah, no, perdón, no, las de epoxi. Las de Afuera epoxi. sería esta parte, afuera sería esta parte, no sé, arriba, abajo, ¿qué sería afuera?
Sí, profe, como que todo el entorno. El Bien. entorno. Pero tenemos que ser un poco más precisos porque acuérdense que de todas formas la, la premisa nuestra de flujo unidimensional se debe mantener. O sea, nosotros tenemos que tomar una decisión donde estamos pensando que fluye ese calor para, con esa geometría que me están diciendo, tratar de construir algo. ¿Y qué dice Daniel? ¿Qué iba a decir algo? Que Profe, con la información que está ahí, en teoría no importa la dirección, porque si lo miramos linealmente horizontal, pues tenemos la misma cantidad de material a un lado del otro, es como simétrico el problema. Y como no tenemos temperaturas externas o internas en alguna de las caras, pues no importa si lo tomamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Ya. Ahí todos están pecando por algo. Y es, fíjense que acá me están preguntando algo que lo ayuda a uno a pensar justamente dónde debe ser eso. ¿Qué fracción del calor se conduce a lo largo de aquel lado que se cobre? Y fíjense lo que preguntan anteriormente. Determine la conductividad térmica efectiva de ese tablero, ¿cómo se llama eso? A lo largo de, a lo largo de el lado de 9 pulgadas. Si a mí me dicen a lo largo de 9, la conductividad térmica efectiva a lo largo, yo tengo que pensar que a lo largo es esto, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿será que el calor, en vez de ir así o al otro lado, va para arriba o para abajo? Y definitivamente sí es así, y les voy a decir por qué. No solamente porque acá ya me están dando la clave para pensar, primero dice a lo largo, y lo otro es, si yo acuesto esto así, ¿cierto? Y pienso que acá va un calor, ¿cierto? Un flujo de calor. eh, definitivamente, y es algo que justamente ustedes no estaban pensando porque no lo vimos en los ejemplos que nos enfrentamos ahorita, pero ya un poquito yo creo que con lo que vamos a ver de redes generalizadas de resistencia térmica va a quedar más claro. Fíjense que si este material de acá es un material que es epóxico, que es el mismo material de acá, y este es cobre, ¿cómo sería mi resistencia? Y esta es una temperatura 1 que yo conozco, que es común en toda esta parte. No me lo están dando, pero yo tengo que pensar de que hay una temperatura común y esta temperatura 2 acá. ¿Cómo construyo ese circuito térmico equivalente? Sería resistencias profe, paralelo. ¿Sería resistencia C? Paralelo. Exactamente. Y es por eso es que ustedes ahorita se complican. Yo simplemente se los ayudé a plantear, pero ya vamos a ver cómo trabajamos esto. ¿Por qué sucede esto, muchachos? Porque el flujo de calor, al igual que si fuera corriente dentro de 3 resistencias, esta resistencia es mayor que acá. Entonces, digamos que llamamos Q1, Q1 y este Q2. Acá Q2, ¿ustedes piensan que va a ser mayor que Q1 o menor que Q1?
simplemente sabiendo los materiales. Menor porque el cobre es más conductor, ¿no? Al ser más conductor, la energía se va más fácilmente por ahí, ¿cierto? Entonces, debería de alguna forma ser más fácil, pero no solamente depende de, acuérdense que nosotros sabemos que Q punto es igual, evidentemente acá hay una constante directa de proporcional que es la conductividad térmica, pero también está un delta de temperatura, que es el mismo para todos, T2 menos T1, y acá tenemos que multiplicar por un área, y acá por un delta X. Ese delta X, en este caso, ¿cuánto es? Es 9 pulgadas. Para todos es lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia, muchachos? El K y el A. Entonces tendríamos que hacer la cuenta a ver si eventualmente este puede ser mayor que este. Ustedes pueden hacer la cuenta. El área del cobre, ¿cuánto es? .03 por cuánto. ¿Por cuánto multiplico este .03? Miren la geometría. Por 7, Por profe. 7. Exactamente, por 7. Esto en pulgadas cuadradas. Y el área del epóxico es punto 15 por 7. Entonces, ya cuando nosotros con esto podemos, pues evidentemente las tres resistencias las conocemos porque sabemos el K y sabemos el área. Entonces nosotros podemos, sin saber un Q punto específico, podemos sacar una fracción. Esa la pueden ustedes calcular, pero ya les dije cómo. Y justamente este problema está antes de que veamos eso. Es como un abrebocas para acabar de poder entender. Y eso se llama la redes generalidades de resistencia térmica. Entonces, ¿qué pasa cuando? ¿Qué pasa cuando el caso es este? Que fue el que acabamos de ver. Entonces, cuando yo tengo esta situación y la diferencia de temperaturas está acá y los materiales están, digamos, a lo largo y no perpendicular al flujo de calor, ¿cierto? Y acá hay un aislante y acá hay un material K1, K2. Entonces, el circuito térmico equivalente, ¿qué me dice? Identifico los puntos o los nodos de temperatura similar, T1, T2. Acá no me está hablando nada de convección para nada, simplemente me están diciendo materiales. Y en este caso, si esto es aislante y no me están dando ningún K de nada ahí, quiere decir que pues la energía se va a ir o por 1 o por 2, que es lo que pasa acá, o por 1 o por 2. Pero la energía se va de forma paralela, es muy diferente. Y ¿qué pasa con las resistencias, muchachos? Con las resistencias equivalentes. El flujo de calor que entra acá es el mismo que sale, y acá la suma de estos dos es esta. Cumple la misma condición que un circuito en paralelo, ¿cierto? De resistencias. Entonces, la asunción de transferencia de calor, como yo les había dicho, sigue unidimensional y seguimos aplicando, en este caso, Q1 es la diferencia entre T1 y T2 sobre R1 más la diferencia entre T1 y T2 sobre R2, y esto, simplificado algebraicamente, me dice que es la diferencia de temperaturas por la suma de los inversos de las resistencias, que es lo que uno aprende en circuitos térmicos. Entonces,
La resistencia equivalente, 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre, es la sumatoria de las inversas de las resistencias. Entonces, 1 sobre R total es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, con esta formulita de acá, uno podría calcular, en este caso, por ejemplo, si no sabe Q punto, si yo supiera T1 y T2, y con la información del material, ¿ok? Entonces, igual, matemáticamente, esto es lo mismo que esto. Entonces, ese es el caso, muchachos, para trabajar esto. Entonces, compliquémoslo un poquito más. Y con eso, pues hoy terminamos y les dejo algunos, pues ya les dejé ese para que lo terminaran, ese que había acá atrás. Y pensemos en esto. ¿Qué hacen ustedes ahí? Ahora, ¿cómo hice yo para escribir ahorita? No entiendo. Pero yo es que quería que no lo vieran. Ay, Dios mío. Que quería ponerlos a pensar un poquito. Pero yo qué hice para que escriban. Ah, ya. Ah, buenísimo. Eso es pichando acá un botoncito de esta cosa. No sabía. Aprendí hoy. Bueno, entonces, ¿qué hacen ustedes acá? Ya lo vimos, qué pena. Estoy atrasado. Acá. Fíjense cómo tengo los materiales. Profe, pues ahí habría que mirar, o sea, no sé, como dibujar el circuito y pues quedarían como pues 2 en serie y el otro quedaría, o sea, Bueno, sería tratar de hacer la analogía. dibujémosla. Entonces, acá tenemos un punto que es temperatura en 1, ¿cierto? Listos. Pregunta, acá me voy con una sola resistencia o me voy con 2 resistencias en paralelo, que fue lo que aprendimos tal vez. Sí, profe, 2 sistemas paralelos. ¿Listos? Donde esta resistencia ya sabemos que es L1 sobre K1. No, acá estoy mal. L2, bueno, L1 es igual a L2, pero voy a poner L2 sobre K2. ¿Por qué? Por A2, ¿cierto? Miren, yo conozco el área en 2 y el área... Y este es L1 sobre K1 por A1. Fíjense que este es 2. Esto parece un 1, pero esto es 2. Y este es 2 también. Es lo mismo que 1. Listos. Sí, pero es complicado escribir ahí. Yo no me deja uno. Bueno, listos. Cierro acá. Y armo otra acá. Y acá tengo mi temperatura. ¿En qué? No sé, como la quiera llamar. Temperatura en 1. Voy a llamar a esta temperatura en 2. Esta temperatura en 2. Y esta de acá es L3 sobre K3 A3, ¿cierto? Sí, yo tengo el área 3. Pregunta, ¿me hace falta alguna resistencia con la información que ustedes ven acá? Miren bien, La de T3, ¿no, profe? dime. La de T3, o sea, la última T. ¿Y qué llamas tú T3? ¿Dónde está T3? La T infinito.
Exactamente, esa sería T infinito. Listo. Y esa resistencia que hay acá, ¿cuánto vale? ¿Qué hay arriba? Tú ya sabes, ¿ese es de convección o de conducción? Convección. Convección. Entonces, ¿qué queda arriba? Eso es un cociente. 1 1 sobre H por el área. ¿cuál área? La 3. Exacto, la 3. Entonces, listo. ¿Y hacia dónde va la energía? ¿Sé o no sé? ¿Izquierda, Yo, derecha? yo no sé. Yo no sé porque yo no tengo números. Yo puedo asumir para un lado, ¿cierto? Pero yo por ahora no tengo números. Si esto es mayor que esto, pues va hacia allá. Si esto es mayor que esto, pues al revés. Entonces, listo. Ese es el circuito térmico equivalente. ¿Listos? Entonces, ustedes pueden sacar allí unas cuentas que están ahí. El Q punto, este 1 menos T infinito sobre R total, ¿cierto? ¿Y el R total qué es? Fíjense esta notación que normalmente se aplica en estos textos. R12 es la equivalente entre 1 y 2. R3 y R de convección. R entre 1 y 2 es la suma de los inversos, que ya sabíamos que era R1 por R2 sobre R1 más R2, y este R3 y el R de convección. El R1 sabemos que, como ya escribimos ahí, el R2 es este, el R3 y el R de convección. Entonces, conclusión, eh, cualquier cálculo que hagamos ya con esto lo sacamos, ¿ok? Entonces, fíjense que es muy importante también tener mucho cuidado y antes de analizar un problema, saber muy bien hacia dónde va el calor, por dónde está fluyendo el calor. En este caso, nos están diciendo, ojo, va en esta dirección. ¿Listos? Entonces, este ejercicio que no acabamos de completar, por eso la clave era acá. Entonces, realmente el flujo de calor va así, esto va acostado, por eso lo hice así. ¿Listos? Bueno, entonces, miren, les voy a dejar que hagan este ejercicio y lo revisamos la próxima clase también. Entonces, para este ejercicio, ahí están 3 preguntas que hacemos. Hallar el flujo de calor a través de la pared, ese Q punto. La temperatura en el punto mostrado, en este punto. La caída de temperatura a través de la sección F, que es esta sección, y desprecian resistencias de contacto entre los diferentes materiales, ¿cierto? Ahí nos hablan de resistencias de contacto. Entonces, este es un típico problemita que les genera a ustedes mucha cuenta. Si ustedes no son sistemáticos y ordenados, ustedes empiezan a enredar con las áreas. Entonces, para este problema en particular, háganse una tablita bien organizada donde ustedes vayan determinando pues las diferentes resistencias, donde vayan haciendo los cálculos, hagan su circuito térmico equivalente y contestan estas 3 preguntas. Este también, como ustedes ya tienen algo para entregar ahorita mañana, o, sí, no me acuerdo si es mañana o hoy por la noche, quiero que lo miremos, háganlo a conciencia, porque yo les voy a hacer un quiz. Yo les voy a hacer un quiz la próxima semana y ese quiz podría ser el viernes, de pronto el lunes no.
donde les voy a preguntar algo de circuitos térmicos equivalentes y donde puede ser algo parecido a esto. Entonces, háganlo. Si tienen dudas, las miramos. De acá, con esto, después lo que pasamos es a... No me acuerdo qué más miramos acá en este... de pronto nos quedamos haciendo unos ejercicios. Tengo que revisar si hay algún tema adicional. Pues estamos súper bien de tiempo porque estamos terminando la segunda semana y tenemos que recorrer 2 semanas más antes de tener material suficiente para hacer un parcial. Pero la idea es ahorita que encontremos un poco de, digámoslo así, de agilidad en la resolución de esto. Bueno, los tengo que dejar porque creo que ya tengo un laboratorio con otros chicos, de pronto hay algunos de ustedes acá. Profe, ¿Listo? sí, profe, una pregunta. Sí, y hay un quiz, pilas, que hay un quiz ahí, para los que me están escuchando del laboratorio, empiezan a hacer el quiz. Ya lo sé. Profe, una preguntita. ¿Cómo se llama el grupo de Moodle del curso, profe? Es que no lo encuentro. Se llama TECAL 02 2021-1. De pronto ahí es donde está. No se llama 2021, sino yo no le he cambiado y se llama 2021-1, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, los dejo ahí. Entonces, ojo, háganse este problema a conciencia porque están estudiando para un quiz. ¿Listos? Nos hablamos el lunes. Eso, profe. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe.